Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio, por favor, a nuestro culto de acción de adoración a nuestro Dios esta tarde. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie y cantar, hermanos, todos juntos. El culto de hoy va a ser maravilloso. El culto de hoy va a ser maravilloso. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre precioso de Cristo, bendice por favor esta reunión. Agradecemos por la bondad, la misericordia que tienes para con nosotros al permitirnos estar aquí. Ruego, Señor, que aprecies los pasos de quienes vienen en camino. Permite que ellos también junto con nosotros se gocen y te alaben y te glorifiquen en todo momento. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios. Señor, nos ponemos en el hueco de tu mano y agradecemos la bondad y la misericordia que tú manifiestas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, rogamos y agradecemos estas cosas. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano, por favor. Himno número 362. Anhelo trabajar por el Señor. Maravilla.
255. 255. Suenan melodías en mi ser. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos contentos, agradecidos con el Señor que nos permite el privilegio y la oportunidad de estar aquí. ¿Verdad? Así es que gracias a Dios. Háblele ahí que la hermana llegó a las 10, 6, 7, 11. Y por él es muy justo. Bien. Todos bienvenidos, dije. Todos bienvenidos, gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y bueno, deseamos que el Señor les bendiga, que el Señor siga derramando su gracia y ayuda en cada uno de ustedes. Gracias a Dios por esta mañana, amén. Gracias a Dios por esta mañana. De repente parece que los niños son molestias, ¿verdad? Pero son una bendición, amén. Son una bendición. Son una bendición en la casa de cada uno de ustedes. Así es que gracias a Dios por los niños esta mañana. Un buen grupo. Y esta mañana estuvo haciendo producción de fe angélica. Con sus dos niños. Así es que ahí andábamos juntos cuando ganó Angélica y le trajo, le invitó para que viniera y esta mañana le trajeron a la iglesia. Así es que gracias al Señor, gracias a Dios es precisamente el asunto. Estamos a rogarle al Señor, suplicarle al Señor que nos permita tener gente haciendo producción de fe cada domingo, en cada culto, para la gloria de nuestro Dios. Y hablando del el próximo domingo por la tarde vamos a celebrar la Santa Cena. El próximo domingo por la tarde vamos a celebrar la Santa Cena. Así es que prepárese, ore al Señor y busque que el Señor pues, le bendiga, le ayude en todo. Amén, hermanos. Ese es el plan. Sea fiel, busca al Señor y que el Señor le bendiga en todo. Vamos a continuar. Bueno, y también no se les olvide el próximo sábado a las 6 de la tarde,
la quinceañera, ¿verdad? Y más, la quinceañera. La quinceañera para el próximo sábado a las 6 de la tarde y con la ayuda del Señor, pues yo creo que va a ser un tiempo de bendición, bendición. Lleguen temprano, a las 6 de la tarde vamos a empezar el culto y pues esperamos el Señor que el Señor siga manifestándose poderosamente. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración antes de continuar. La hermana Esperanza sigue con sus problemas de salud. La hermana Paulina también está en recuperación después de la operación de la vesícula que le hicieron. Entonces vamos a orar al Señor, que el Señor siga manifestándose en su gracia y en su verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial, nuevamente rogamos, Señor, suplicamos de tu ayuda, de tu poder, de tu gracia y tu bendición sobre los cuerpos enfermos, Padre. Tú eres Dios todopoderoso, tú sabes todas las cosas y te rogamos, Señor, que tú, en tu bondad y en tu misericordia, seas con la hermana Esperanza en su cuerpo. Padre, que pongas tu mano de poder sobre la cornea de su cabeza y tu poder recorra su cuerpo, Señor, su cerebro, Padre Celestial, todas sus arterias, todos sus sistema, Padre Celestial, le recorras y le fortalezcas y le sanes. Le ayudes, Señor, y le des la fortaleza, la voluntad para recuperar el movimiento, Señor, en su cuerpo, conforme la bondad de tu nombre santo. Y te ruego, Señor, también que seas con cada uno en la familia Medina López para que les ayude, Señor, a hacer ayuda, a hacer fuerza, a hacer bendición, en todo sentido, en todo aspecto, a la hermana en su hogar, en su casa, Padre Celestial. Obra con el poder de tu nombre santo, Señor, manifiéstate y glorifícate. También te suplicamos por la recuperación de hermana Paulina, Padre Celestial. Obra con el poder del cielo, Señor, para que con tu poder, tu gracia, también se siga recuperando, Señor, fortaleciendo en ti, en el poder de tu fuerza, Señor. Obra, mi Padre, y donde le operaron, restablécele, Señor, sana, restablécele, cicatriza, Señor, lo que hay que cicatrizar. Y confiamos, Señor, que tú te manifiestes en forma poderosa. Sigue obrando, Señor, la salud y la fortaleza de cada uno. Señor, te necesitamos en todo momento, en cada situación. Señor, confiamos en ti, esperamos en tu nombre santo y pedimos que el nombre santo de Jesucristo reciba la gloria y la oración. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Dios. Nos ponemos en el hueco de tu mano y a ti te alabamos y te glorificamos. En Cristo rogamos y hacemos por todo. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse.
más para que aquellos 2 o 3 que nos están siguiendo por las redes, recordarles que domingo por la mañana solamente estaremos transmitiendo el culto a partir de las 11:30 de la mañana. La escuela dominical de 10:30 a 11:30 no la estaremos transmitiendo, así es que es para que tomen ahí en cuenta. Probablemente alguien en la mañana, ¿verdad? Se puso ahí para ver a las 10:30, pero a las 10:30 no predicamos, hasta las 11:30 la predicación, el culto de predicación. Entonces ese es el asunto, el anuncio. ¿Verdad? Solamente domingo en la predicación a las 11:30 de la mañana. Vamos a buscar la palabra del Señor ahí en Jeremías, el capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. ¿Estamos ahí? Jeremías 23, 23. Jeremías 23, 23. Dice ahí la palabra del Señor: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos, todos juntos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, cada uno que cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, todos juntos. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Cada uno de su más cercano. Oremos, Padre, en el nombre poderoso, santo del Señor Jesucristo. Queremos rogarte, queremos suplicarte, Señor, de tu gracia y de tu ayuda y de tu poder y tu gloriosa misericordia. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos enseñes en esta hora. Estamos convencidos que tú eres bueno y que tu misericordia, Señor, es para siempre. Señor, manifiéstate, Señor, glorifícate y recibe, Señor, tú la honra, la gloria, la adoración, la alabanza. En Cristo rogamos, pedimos y agradecemos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Mientras el pueblo de Dios está regresando, ¿verdad? Regresando a Jerusalén de los diferentes lugares donde han sido esparcidos, hay mucha gente, hay muchos que se levantan como profetas y están entonces anunciando mentiras, diciendo cosas y situaciones, y hasta diciendo: no, es que yo soñé que va a suceder esto, y parece que pensaban que eso era tanta autoridad de que hubieran soñado como si fuera la palabra de Dios, como si fuera la palabra de Dios. Y esto, ¿verdad? El Señor entonces empieza a atacar a estos profetas falsos, porque estaban sustituyendo la palabra de Dios, estaban sustituyendo la palabra de Dios por los dichos de algunas personas, Y me parece que hoy está pasando lo mismo. Hay mucho pueblo, mucha gente que está sustituyendo la palabra de Dios por los dichos de las personas.
¿verdad? Por los dichos de las personas, porque piensan, porque sueñan, porque creen, porque a ellos se les ocurre que puede ser como ellos dicen que es. Pero el Señor claramente dice, atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá el mal sobre nosotros. Sí, dice atrevidamente, el Señor dice que le están irritando, ¿verdad? Están alimentando vanas esperanzas en la gente, están hablando visión de su propio corazón y no de la boca del Señor, no de la boca del Señor, no de la palabra de Dios. Así es, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó palabra? Que estuvo atento a su palabra y lo oyó, ¿verdad? Así es que dice aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Dice, la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Estoy leyendo en el capítulo 23, versículo 19, y está hablando acerca de este furor, de este enojo que Dios tiene por causa de aquellos que están hablando de la palabra, ¿verdad? Simplemente por hablar. Una de las cosas importantes, entonces, que el Señor está diciendo dice, ¿soy yo de cerca solamente? No Dios desde muy lejos, ¿verdad? ¿Soy yo de cerca solamente? No desde muy lejos. Entonces, el asunto importante es que el Señor tiene el control, está sobre todas las cosas, de todo, ¿verdad? Y en todo escucha y está pendiente, ¿verdad? Para cada uno en este mundo. Dios, hermanos, Dios es el Dios que llena el universo. Amén. Dios es el Dios que llena el universo. No hay manera, no hay forma de que el Señor no se ha enterado de lo que en este universo pasa. De repente la gente cuando veía, por ejemplo, o ve, por ejemplo, en las noticias cómo está la situación en la India o en Bangladesh, el hambre, los niños que salen, ¿verdad? Esos monitos que salen, de hecho es un huesito nada más, no sé si están morenos por la flacura o están morenos porque así son, ¿verdad? Y salen ahí y la gente dice, bueno, ¿y Dios qué está haciendo? ¿Dios qué está haciendo? ¿Por qué no les da? ¿Por qué no les alimenta? ¿Por qué no les bendice? ¿Por qué esto y lo otro, verdad? Pero el asunto es que Dios está en todo y Él definitivamente es infinitamente sabio, ¿verdad? No es posible que no vea lo que sucede en este mundo. Y además este asunto también es un asunto importante que determina que de Dios nadie nos podemos ocultar. Que de Dios nadie nos podemos ocultar. Que en todo momento, en toda situación, en cualquier lugar, Dios está pendiente. Dios ve, Dios observa. No es el asunto de que hoy no está en casa, hoy no vino, hoy se fue de paseo, hoy salió, hoy está fuera del país, hoy está... No. Dios siempre está observando. Dios siempre nos está viendo. Así es que por eso el Señor dice que soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Verdad? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Entonces un asunto importante, estimados hermanos, es que el Señor nos está diciendo que Él está atento, está pendiente de cada uno de nosotros en todas las naciones, en todo lugar. No hay cosa que se le escape. No hay cosas que se le escape. Esta mañana estaba diciendo que de repente estamos viviendo como actitudes como que Dios ciertas cosas ya no le importan a Dios. Como si ciertas cosas ya no le importaran al Dios Todopoderoso. Pero no, Dios no ha cambiado. Dios no está en la moda diciendo, bueno, pues ya estos pecados ya pasaron de moda. No. Dios está todavía, es el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios, sigue siendo el mismo Dios, sigue observando, sigue sancionando, sigue observando el pecado y la maldad de cada uno de nosotros. Y como decíamos esta mañana, aún así nos ama tanto. Y hay tanta gente entonces, que profetizan falsamente. Dice el versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Hay tanta gente que habla en el nombre del Señor. Hay tanta gente que está
predicando en el nombre del Señor, hablando en el nombre del Señor, levantando la voz para decir, así dice Jehová, pero normalmente Jehová no ha dicho esas cosas. No ha dicho esas cosas. Y la gente está siguiendo conductas, siguiendo patrones de conductas. Hay gente que está ahí, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios que no hay, yo no he visto testigos de Jehová testificando. ¿Ustedes sí? ¿Sí? ¿No? Ni a ningún otro he visto testificando. El asunto es, bueno, sí he visto a los mormones. He visto a los mormones testificando. El asunto es que esta gente sacan de su propio corazón sus propias palabras, ¿verdad? Y profetizan y dicen mentiras y dicen cosas que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice claramente que cada uno de nosotros necesita estar con atención. Primero, no se exponga a esa clase de gente mentirosa. ¿Me está haciendo? La primera situación, no se exponga a escuchar a esa gente mentirosa. ¿Sí? Porque hay tanta gente que tiene ese don para convencer a las personas, ¿verdad?, de que lo que dicen es verdad. Pero nunca muestran en la palabra de Dios que sea la verdad. Que sea la verdad. El asunto entonces, primera cosa, no se exponga a escuchar esa clase de cosas. Número dos, ¿verdad? Cada vez que escuche esa clase de cosas por alguna razón, por alguna causa que no pudo evitar, dice la palabra de Dios allá en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, el capítulo 5. Dice la palabra del Señor ahí, 1 Tesalonicenses 5:20, dice: no menosprecien las profecías, examinadlo todo, y lo que más dice, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo lo tenemos que examinar? Con la palabra de Dios. Examínelo con la palabra de Dios. Y si hay algo bueno, reténgalo. Y si no, mire, dice la palabra de Dios: abstente de toda especie de mal. De toda especie de mal. Hoy la verdad es que, ¿verdad? Y yo no lo sé, pero todavía la gente que está buscando sustituir la asistencia a la iglesia y conformarse con escuchar algo de la palabra de Dios en el teléfono. Hay mucha gente que se está conformando, ¿verdad? Y le dicen: ay, no, ahí la iglesia está muy aburrida, mejor vamos a buscarle por aquí, mejor vamos a buscarle por acá, mejor vamos a buscarle más para allá. Y se están conformando con escuchar cualquier cosa en el teléfono y piensan que ya se blanquearon con eso, ya ahora sí que ya se sanitizaron espiritualmente. Ya con eso se pusieron tantito gel, ¿verdad?, en el espíritu, y ya pasó el asunto del problema, de la dificultad. Ya vinieron, ya escucharon palabra de Dios. Pero muchas de las cosas que se escuchan, usted tiene que examinarlo todo. Examínelo todo y reténgalo bueno. Pero pues la primera cosa que le dije, ¿cuál fue la primera que le dije? ¿Cuál fue la primera cosa que le dije? No se exponga. Están dormidos, ¿verdad? Ya ni se les graba nada, ya no están como autómatas con los ojos así para adelante nomás, ¿verdad? La primera cosa que le dije: no se exponga a escuchar las cosas de dudosa procedencia. No se exponga a escucharlo. Simplemente, ¿verdad?, no se exponga. La segunda cosa es que cuando lo escucha por alguna razón, ¿verdad?, examínelo todo. Examínelo todo. Estaba leyendo una cosa interesante. Cualquier gente puede predicar la palabra sin el poder del Espíritu. Cualquiera, por lo que voy a mostrar un poquito porque lo voy a hacer más adelante. Cualquiera puede agarrar una porción de la Biblia y leerla sin buscar que el Espíritu de Dios le llene y le use. Cualquiera.
¿verdad? Porque sí, la propia palabra tiene poder. Pero el asunto, mi hermano, es que es Dios Todopoderoso quien está diciendo que Él está buscando quien le busque a Él primero para poder decirle a otros acerca de las verdades que Él quiere para cada uno. ¿Quién le está diciendo a otros? ¿Quién está buscando al Señor en lo íntimo, en lo secreto, en el buscarle, en el hablarle, en el llamarle, en el saber que nuestra dependencia es de Él, en saber que no podemos, la verdad, y que somos inútiles? Podemos leer y bien leído una porción de la Biblia y decírselo a la gente, eso es lo que dice la Biblia. Y mucha gente es lo que está haciendo hoy. Ya hasta tenemos gente que lee y dice y regaña a otros porque predicaron, porque dijeron ciertas cosas. Pero el asunto importante es que el Señor dice, no te expongas a los profetas falsos, número 1. Número 2, examínalo todo. Si tienes que, por alguna razón, tienes que examínalo todo. No importa de quién venga, aunque venga de mí. ¿Me está siguiendo? Aunque venga de mí, examínalo con la palabra de Dios. Ese debería ser el asunto importante. Examínalo con la palabra de Dios, examina lo que Dios dice en su palabra, examínalo y retén lo bueno, ¿verdad? Los profetas falsos predican el engaño de su corazón. ¿Alguna vez les he platicado de aquel hombre que allá en la colonia, allá donde vivíamos, predicaba, ¿verdad? Que Jesús había nacido por los hijares de María. Que Jesús había nacido, y lo decía en serio. Y la gente le escuchaba. ¿Cuáles son los hijares? ¿Alguien sabe cuáles son los hijares? ¿No? Pues por donde se tienen los hijos, ay, hermano. Pues son los hijares. No, pero cuando dice que al caballo le ponen las espuelas en los hijares. En esta parte, ¿verdad? En esa parte. Y a ese profeta falso decía, ese predicador falso decía, así decía y lo aseguraba, para que por ahí, para conservar a María virgen. ¿No? ¿Cómo la conservábamos virgen? Bueno, yo no. A mí no me interesaba. ¿Me está siguiendo? El asunto entonces es que, mire, predican esos falsos profetas del engaño de su corazón. Esas son cosas tremendamente importantes y que tenemos que recordar. Pero ¿sabe cuál es el asunto hoy? ¿Sabe cuál es el asunto más tremendo? El señor Spurgeon dijo esto, y yo lo creo. Dijo, cuando la gente se olvida del carácter de Dios, entonces caen en cualquier mentira. ¿Me está haciendo? Cuando la gente se olvida del carácter de Dios, entonces caen en cualquier mentira. Y mire, déjeme demostrar esta situación. Es muy fácil cuando uno se olvida, como estaba diciendo esta mañana, acerca del carácter santo de Dios y que no puede tolerar el pecado. Fue la razón por la que volcó su ira en Cristo Jesús para pagar el pecado, porque no tolera el pecado. Y cuando nosotros olvidamos el carácter de Dios y empezamos a pensar, ay no, pues qué tanto es, un pecadillo, sí, a poco, no. Y empezamos a olvidar el carácter de Dios, entonces la gente empieza a creer cualquier mentira, lo que le digan acerca de él, porque empieza a olvidar el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Que Dios no cambia. Su carácter no cambia, su carácter de santidad no cambia, su carácter perdonador no cambia. Su carácter de que la salvación sigue siendo por lo mismo, por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario para todo aquel que cree. El pecado es perdonado o el pecado sigue siendo abominación al Dios Todopoderoso. ¿Cierto o no es cierto? A grado tal que la Biblia dice que el rostro de Dios se voltea, se quita de nosotros por causa del pecado.
hace división entre nosotros y nuestro Dios. Así es que el carácter de Dios no cambia. Y cuando la gente empieza a pensar que tienen cierta actitud, que están viviendo de cierta manera, pero no hay problema, como quiera, Dios siempre es bueno, Dios siempre perdona, Dios no se va a fijar, Dios no nos va a ver, que al cabo, ¿sabe qué? Estás olvidando el carácter de Dios. Y es la razón por la que puedes creer cualquier cosa. Y hay tanta gente así. Hay tanta gente así. ¿Verdad? Hoy pueden creer cualquier cosa porque olvidaron el carácter santo de Dios. Dios, por eso dice la Biblia, por eso no cambio, hijos de Jacob. No sé si quería decir otra cosa, pero no, digo exactamente, hijos de Jacob. Por eso no cambio. Por eso no cambio. No cambio, dice el Señor. Entonces el Señor no va a cambiar. No va a cambiar su carácter. Y cuando nosotros olvidamos el carácter de Dios, entonces empezamos a torcer nuestra vida en el camino del Señor. Empezamos a torcer a nuestra familia, empezamos a torcernos a nosotros mismos, porque pensamos que Dios se va a complacer, me va a complacer a mí por lo que yo pienso, por lo que yo digo, por lo que yo creo o por lo que yo quiera. Y Dios va a cambiar, y Dios se va a acomodar a mi situación, Dios se va a acomodar a mi condición. ¿Verdad? Piensan que Dios se va a acomodar al adulterio, Dios se va a acomodar a la fornicación, Dios se va a acomodar a la mentira, Dios se va a acomodar a toda esa clase de cosas que se viven en la vida. No hay tal. Dios no cambia. ¿Está haciendo? Dios no cambia. No va a cambiar su carácter, pero cuando nosotros empezamos a olvidar, empezamos a torcer nuestro caminar con Dios. Empezamos a torcer nuestra vida. De hecho, mi hermano, el temor de Dios es precisamente reconocer que Dios no cambia. El temor de Dios es reconocer que Dios no cambia y que lo mismo que el Señor pensaba cuando confiamos en Cristo, lo piensa el día de hoy. Amén. Lo mismo que ofende a Dios cuando nosotros estábamos caminando en el camino con tanto, ¿verdad?, temor y temblor, ¿verdad? Es lo mismo que hoy todavía al Señor le molesta y es una abominación para él. ¿Me está siguiendo? Pero hay ciertos cristianos, hay ciertos lugares que han pensado que, bueno, pues ahora las cosas deben de ser diferentes como quiera, ya las cosas pues como quiera, ¿verdad? Ya estamos en el 2021, ya menos pasamos al 2022 y bueno, pues ya es otro siglo, ya Dios ya. No. El carácter de Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo día de hoy y por los siglos, ¿verdad? Por eso el Señor dice ahí en Jeremías 23, en Jeremías 23 dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. ¿Qué tiene que ver? Dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien puede mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? El asunto, mi hermano, es que verdaderamente importante es que si estamos hablando de la palabra, buscando la palabra, orando al Señor, rogando que el Señor se manifieste, entonces vamos a predicar la palabra. Que los que sueñan y que dicen que no, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Es exactamente, ¿verdad?, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que aprender, tenemos que vivir. No tenemos que entender que la paja y el trigo no tienen que ver nada, tienen que separarse. Ya el Señor Jesucristo había hablado acerca de esa parábola. Llegará el día en que la paja y el trigo serán separados. El trigo será echado en el fuego, la paja será echada en el fuego y el trigo en el granero. Así es que es un asunto importante. Un asunto importante. Hoy, la verdad, hermanos, es que hay tanta gente que aprovechando la jerarquía que le da a predicar la palabra de Dios, dice toda clase de mentira para que la gente la crea. Y lo más tremendo es que la gente se olvida del carácter de Dios para hacer lo que le dijeron, lo que le hacía sentir bien, lo que le hacía sentir de mejor manera. ¿Qué tiene que ver la paga con el trigo? ¿Qué tiene que ver? Es la palabra de Dios la que bendice. Es la palabra de Dios la que cambia.
Es la palabra de Dios la que transforma. Es la palabra de Dios la que hace diferente. Es la palabra de Dios la que nos da la certeza de que vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Qué tiene que ver mi palabra con la paja? ¿O qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Verdad? Dice, que tenga un sueño, cuente y diga, soñé. Esto no es la palabra, yo tuve un sueño, ¿verdad? Comí demasiados frijoles con chile, ¿verdad? Con pico de gallo. Entonces soñé. ¿Ha soñado usted? ¿Últimamente ha soñado? ¿Sí ha soñado? Sí. De repente sueña que usted es Juan Cabanel, que masca chicle y baila tango. Era el papel. Pues diga que es un sueño. Soñé. Pero dice, a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. Cuente mi palabra. Así es que una cosa es importante entonces, hermanos, porque luego el Señor habla acerca de su palabra, dice, no es mi palabra como fuego, dice el versículo 29. No es mi palabra como fuego. Oh, mi hermano, tenemos que recordar que es la palabra de Dios la que tiene poder. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Es la razón por la que muchas personas pueden hablar de la palabra sin el poder del Espíritu, y esa palabra puede hacer su efecto porque es la palabra de Dios. Pero no es que el efecto pueda ser de una buena manera, puede ser de mala manera. El asunto entonces, hermanos, es que la palabra tiene poder. No es mi palabra como fuego, dice el Señor. No es mi palabra como fuego, pero en el buen sentido de la palabra, el asunto es que como gente que predicamos la palabra de Dios, gente que hablamos de la palabra de Dios, deberíamos de siempre estar buscando que el Dios Todopoderoso esté en control de nuestra lengua, de nuestra mente, de nuestro corazón, que el Señor Dios Todopoderoso realmente nos mueva a decir lo que tenemos que decir delante de la gente, delante de las personas. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo que dirija. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es un fuego. Y la palabra de Dios como fuego puede quemar y puede causar dolor. ¿Me está siguiendo? La palabra de Dios como fuego puede quemar y puede causar dolor. Es la razón que de repente la gente está ofendida por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fuego. Y luego intentan decir que esa es la culpa del predicador, que es la culpa del que está predicando. Pero no tienen en cuenta que la palabra de Dios es como un fuego. Y nosotros sabemos lo que hace el fuego. El fuego quema, el fuego causa dolor. Todos los días tengo un recordatorio aquí en mi brazo. Tengo como una pastilla de una salvavidas. Me saltó un pedazo de alcohol sólido encendido a mi brazo. Y todos los días tengo el recordatorio de que el fuego quema y causa dolor. Tengo la marca. ¿Y quién se ha quemado que le quedó marca? Mire, muchos de nosotros. Y eso nos recuerda que es verdad lo que Dios dice. La palabra de Dios es un fuego, es como un fuego que quema y causa dolor. El día que la palabra de Dios, está escuchando predicación de la palabra de Dios y dice, ay, qué aburrido, ¿a qué hora va a terminar? Examínate, porque será entonces el día que metas la mano a la lumbre y no te digas, ¿no? Ya tienen la mano achicharrada, la piel achicharrada, los pelos ahí, todos achicharrados. Y dices, no, mira. Examínate a ver si estás vivo todavía. No vaya a ser que estés ya, ¿verdad? Fuera de este mundo. ¿Me están siguiendo?
Cada vez que escuchamos palabra de Dios y la palabra de Dios no produce ese ardor, no produce esa comezón, no produce esa situación de ay, caray, ¿qué está pasando conmigo? ¿Verdad? Entonces examínate para saber qué está pasando con tu vida, para saber si realmente estás caminando en ese fuego, ¿verdad? En ese fuego. Si tú lees la palabra de Dios y empiezas a leer y empiezas, mira qué bueno para mi esposo, mira qué bueno para mis hijos, mira qué bueno para mi esposa, mira, qué bueno para fulano, sí, pero mira que ya esto le queda total. ¿Y a ti? ¿Y a mí? La palabra de Dios es como fuego. El fuego puede quemar y causa dolor. El fuego derrite los metales más duros. El fuego derrite los metales más duros, ¿verdad? Derrite. Mira, hace que los metales se vuelvan como plástico moldeable. Javier estaba haciendo un adorno de metal, ¿verdad? Para el portón ahí de mi casa. Y hice una especie de fragua y estaba metiendo el metal ahí, unas varillas ahí, ¿verdad? Unas cerchas ahí de metal. Y luego, ¿verdad? Las empezó, cuando se calentaban, se ponían a rojo vivo, empezaba a martillarlas y a doblarlas y a formar la forma que él quería que tuviera. Porque el fuego tiene el poder de derretir aún los metales más duros. Los metales más duros. Hay, ¿verdad? En los procesos metalúrgicos, hay donde se derrite el metal, se derrite el fuego, se derrite el hierro, se derrite el carbón y se ponen en moldes. Se hace completamente líquido y se vacía en moldes. ¿Sabe que el fuego tiene ese grande poder? Ese grande poder. De repente nosotros abandonamos el esfuerzo, la idea de seguir testificando a nuestros seres queridos, de seguir presentando, porque muchas de las veces los que escuchan nuestra predicación, los de la familia, los que queremos que se conviertan al Señor, no se convierten, no, porque les estamos hablando, ay sí, pero mira, no me ves a mí como yo soy tan bueno, como cambié, como él. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Qué no me ves a mí que yo soporto porque soy cristiano? Porque, ¿verdad? Nomás maldigo poquito porque soy cristiano. ¿Qué tiene que ver eso con la paja con el trigo? Dígale de la palabra de Dios, dígale la palabra de Dios que es como un fuego que derrite el metal más duro, más terrible, más tremendo. Dígale con la palabra, mira lo que dice la palabra de Dios, mira lo que dice la Escritura, mira lo que dice Dios en su palabra. Y eso es lo que hace la diferencia. Dice la Biblia, derrite los metales más duros. Mire también, el fuego purifica las impurezas. Purifica las impurezas. ¿Sabe que el problema que hoy vivimos, exactamente con la palabra de Dios, es que hay gente que no viene a la iglesia y está escuchando de aquí y de allá, de aquí y allá, pero no tiene ninguna responsabilidad con lo que escucha en la predicación. ¿Está haciendo? La razón por la que hay tan poca gente buscando al Señor. Porque hay gente que está escuchando de aquí y de allá, pero no tiene ninguna responsabilidad. No tiene la responsabilidad, estoy escuchando de un llamado a la invitación, de un llamado al cambio, de un llamado a la transformación, de un llamado a dejar una cierta actitud y tomar la actitud. No tienen esa responsabilidad. Por eso es que escuchan un ratito la predicación en el radio, en el teléfono, ¿verdad? Y luego ya se van y se olvidan. No importa si el predicador es el hermano Fernández o el hermano Wynn o el hermano Asca, quien sea. El asunto es que como no tienen responsabilidad con la palabra de Dios, ese fuego no puede purificar esa alma. ¿Me está siguiendo o no me está siguiendo? No puede purificar porque no tiene ninguna responsabilidad. No tiene la responsabilidad de responder a la predicación. No tiene la responsabilidad de seguir, de entender de qué es lo que Dios quiere para su vida. Y nomás dice, ay, qué bonita predicación. Así predicar a mi pastor. Pero sí, es poquito porque es bonito porque no tiene responsabilidad. No te vas a enfrentar al que te predicó para decir, ¿por qué no estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer?
¿Cuándo lo va a ver? A quien sea que escuchó, ¿cuándo lo va a ver? ¿No está haciendo? A quien le vio venir al altar, ¿cuándo le va a ver cumplir con la responsabilidad que tomó delante de Dios en el altar? ¿Está conmigo? Pues es la razón, entonces la palabra de Dios es como fuego, purifica las impurezas. Oh, mi hermano, ¿y cómo se llena? ¿Cómo se llenan los creyentes? ¿Cómo nos llenamos los creyentes de impurezas? Un montón de impurezas. Hay un montón de impurezas porque de repente pensamos que no debiera ser como es, que no debiera ser como Dios dice, que no debiera ser porque yo pienso, porque yo digo, porque yo creo, porque yo escuché, porque yo pensé, porque nos llenamos de impurezas. Nos llenamos de impurezas porque nos vemos unos a otros. Nos llenamos de impurezas porque nos observamos diciendo, mira fulano, mira Perengán, mira el pastor. Nos llenamos de impurezas por esa clase de cosas. La razón que la palabra predicada es como fuego, la palabra de Dios es como fuego, que entonces va a limpiar esas impurezas. Porque ¿cuál es el propósito? Ya le dije el otro día, ¿cuál es el propósito? El propósito de la predicación es hacer que usted y yo nos acerquemos más a Dios. El propósito de la predicación es que usted y yo veamos más claramente al Dios Todopoderoso, al Dios de carácter, al Dios de convicción, al Dios de poder, al Dios de gracia, al Dios de ayuda, al Dios de fortaleza. Ese es el asunto de la predicación. No es mi palabra como fuego. No es mi palabra como fuego. Purifica las impurezas. Y luego sigue diciendo ese versículo. Y como martillo que quebranta la piedra. Como martillo que quebranta la piedra. ¿Alguno de ustedes sabe de alguna escuela que le enseñen a uno a golpear con un martillo? ¿Alguno de ustedes sabe de alguna escuela que le enseñen a uno a golpear con un martillo? Yo no. Normalmente, ¿verdad? Agarras el martillo, tratas de, ¿verdad?, apuntarte y sueltas el martillazo. Y la más de las veces surte su efecto. ¿Verdad? ¿O mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Sí están aquí o no están aquí? ¿Sí saben lo que es un martillo, verdad? ¿Saben lo que es un martillo, verdad? ¿Alguna mujer ha agarrado alguna vez un martillo? Bueno, no para martillar al esposo, no. Para hacer un trabajo en la casa. Poner un clavito. ¿Agarró un martillo? Sí. ¿Necesitaron un curso rápido de 8 años para agarrar un clavado? No. Lo agarraron, lo vieron por ahí, esto me sigue. Agarran de repente un tacón como martillo. No, la verdad es que no se necesita mucha educación para usar un martillo. No se necesita mucha educación para usar un martillo. Pero mi hermano, la palabra de Dios para usar un martillo, solamente hay que golpear con él en el objetivo para obtener los resultados. Para obtener resultados, ¿verdad? Y como le digo, ¿verdad? Después, dependiendo del objetivo, el martillo se va haciendo más grande. De repente, cuando agarra uno el marro para quebrar una roca grande, empieza a pegarle al marro, empieza a pegarle a la piedra con el marro hasta que la roca se para. Dice el Señor, ¿no es mi palabra como un fuego y como un martillo que quebranta la roca? ¿No es mi palabra como un fuego y como un martillo que quebrante la roca? Mi hermano, la verdad es que una de las cosas tremendas, importantes en nuestras vidas, es que es la razón por la que el Señor mandó que se escuchase, que se juntase el pueblo de Dios a escuchar palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, porque tiene que ser este fuego que purifica, este fuego que quita las impurezas, este fuego que limpia, este fuego que derrite esos corazones tan duros, ese fuego que hace la obra, ese martillo que quebranta
mirar los corazones de cada uno, ¿verdad? Cuando está empecinado en su pecado y en su maldad, y aún como creyentes en su propia idea, buscando hacer su voluntad en vez de hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Es ese martillo que está quebrando, que está tocando, que está golpeando la palabra de Dios, precisamente porque el Señor está dirigiendo, está queriendo que ese corazón sea quebrado, porque se endurece, dice la Biblia, por el engaño del pecado. Y de repente, como creyentes, tenemos el corazón tan duro, y pensamos que tenemos la razón para tener el corazón endurecido. Pero no se te olvide, la razón por la cual se tiene el corazón endurecido es por el engaño del pecado. La razón por la que se endurece el corazón no es porque te hicieron tanto daño. No es por... No me hiciste un pasaje de la palabra de Dios. Necesitamos buscar el poder de Dios. Necesitamos buscar el poder de Dios para que esos jóvenes realmente sean su vida cambiada. Para que esos adultos realmente su vida sea cambiada. Para que esos niños su vida realmente sea cambiada. ¿De qué sirve traer niños a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de traer niños y jóvenes a la iglesia? ¿Qué propósito hay? ¿Venir a divertirlos? ¿Venir a darles una paleta? ¿Venir a pasearlos en nuestros vehículos? ¿Gastar dinero por los vehículos que usamos? ¿De eso se trata? No, se trata que la palabra que es como fuego, la palabra que es como martillo, quebrante sus corazones, les cambie, les transforme. Y no son una transformación, no solamente de que, ¿verdad?, vinieron y se portaron bien una hora y después siguen siendo los mismos demonios de toda la vida. Y claro que vienen y aquí escuchan los cantos y quieren bailar y quieren hacer el gracioso, porque es obvio, están en la calle, están en el pecado, están en la maldad, están en familias, ¿verdad?, que no tienen amor por Dios, no tienen por la palabra de Dios, no tienen nada con Dios, serán religiosos, pero absolutamente no les sirve de nada. Y es exactamente el asunto de quienes enseñamos una clase, de quienes predicamos la palabra de Dios, podamos rogar, podamos suplicar que el Santo Espíritu de Dios nos use para que esas vidas sean transformadas. Esa gente se ha transformado. Que realmente estemos en el asunto, en el negocio de buscar a Dios, clamarle a Dios, para que realmente sus vidas sean cambiadas. Porque le digo, de nada sirve decir, tuvimos ¿cuántos niños fueron esta mañana? 50 niños. 50 niños más adultos, jóvenes adultos. 50 niños, más jóvenes adultos. ¿Saben? ¿Por qué? ¿Y qué si no usamos la palabra de verdad como lo que es? ¿Y qué si no usamos la palabra de Dios como el fuego que es? ¿Y qué si no usamos la palabra de Dios como el martillo que quebranta la roca? Con el amor de Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Así es. Necesitamos entonces, hermanos, tenemos que golpear. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Es como el fuego. Y obviamente, ese fuego del Espíritu Santo de Dios nos va a mover a vivir vidas que testifiquen del poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. El Señor estaba peleando contra la gente, contra los falsos profetas, contra aquellos que solamente usaban la palabra de Dios para su propio provecho, que solamente usaban, ¿verdad?, el decir de la palabra para tener provecho ellos mismos. ¿Sabes qué? Es que el asunto es que el provecho que deberemos de tener es ser usados por Dios, para que esos corazones duros sean quebrantados, esos corazones realmente, ¿verdad?, sean transformados por el poder y la gracia de Dios. Si es de Dios, si es de la palabra de Dios, no tenemos por qué detenernos, ¿verdad? Sí. Pero si es de tu mente y de tu corazón, del engaño en tu corazón, porque no se te olvide, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Ay, es que yo tenía en mi corazón decirlo. Si no se te olvide que tu corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿No es esa la justificación que damos? ¿No es esa la justificación que damos para decir ciertas cosas?
Ay, es que yo lo tenía en mi corazón. Sí, no se te olvide, el corazón es engañoso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dijo el Señor. Yo. En el Nuevo Testamento, hermano, lo que corresponde a lo que Jeremías dijo, está en Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4 dice, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Porque la palabra de Dios es viva y es. Cuando estamos hablando de este libro, mi hermano, no estamos hablando de un libro que solamente fue escrito hace más de 2000 años y ya pasó el tiempo. Y aquí ya hay gente que dice, ay, eso de la Biblia es bien aburrido, porque eso es tan antiguo, Pero la verdad es que la palabra de Dios nunca pasa de moda. La palabra de Dios nunca deja de ser. La palabra de Dios siempre está dispuesta porque es una espada. Dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. ¿Cómo es que los creyentes, teniendo tantas ventajas de Dios y teniendo su palabra viva en nuestras manos, ¿verdad? Dejamos de leerla, dejamos de meditar en ella, dejamos de apropiarnos la palabra de Dios, dejamos de tomar las promesas que vienen ahí, dejamos de fortalecernos con Dios y su palabra? ¿Cómo es posible? Si la palabra de Dios es ¿qué? La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Está lista y dispuesta, hermanos, como una palabra, escuchando, leyendo lo que está vivo. Y además es eficaz. Es eficaz. ¿Cuántas cosas que hacemos no tienen eficacia? A veces, según eso, trabajamos tanto en cosas que no tienen eficacia. Le echamos tanto esfuerzo a las cosas que no, resultan que no son eficaces. Qué frustrante. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted? Emplear su tiempo y su supuesta habilidad y su supuesta capacidad y resulta que lo que hizo no sirve de nada. No sirve. Qué frustración. Pero cuando leemos la palabra de Dios tenemos la firme certeza, la firme convicción de que estamos leyendo la palabra viva y eficaz. No es saber qué resulta, no es saber qué pasa, no, va a ser eficaz. Va a ser eficaz. Va a cumplir, dice el Señor, aquello por lo cual la he enviado. Viva y eficaz. Yo creo que será eso lo que nos detiene a ser lectores asiduos de la palabra de Dios. Lo que detiene a mucha gente de no leer la Biblia, porque la Biblia te va a redarguir. La Biblia es viva y eficaz. Sigue diciendo el escritor de los Hebreos, dice, es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Alguien dijo que cuando dice más cortante que toda espada de dos filos, era como si fueran dos bocas. Dos bocas que te estuvieran hablando a tiempo. Pero en sí la figura de dos filos es la figura que entra, penetra y corta por un lado y corta por arriba y corta por abajo. Corta por arriba y corta por abajo. Una espada de dos filos. Que para donde quiera que la blandas hacia la izquierda o hacia la derecha, va a cortar sin tener que voltear la espada. La palabra de Dios, el libro de Dios, es como un fuego y como un martillo que quebranta la roca. ¿Sabe que ese es el asunto, hermano? Por muchos años
por muchos años, mucha gente, muchos millones de personas no teníamos la palabra de Dios. Y se habían dicho, yo todavía cuando andábamos recién que habíamos confiado en Cristo, ¿verdad? Andábamos testificando hace 30, 32 años, andábamos testificando de Cristo ahí en la colonia 1 de Mayo, todavía, y salieron gentes que nos dijeron, es que el sacerdote dijo, no lean la Biblia, porque ustedes ni la entienden, ¿para qué la leen? Ustedes no la lean, ¿para qué la leen? Todavía cuando andábamos testificando en ese tiempo, recién confiamos en Cristo, escuchamos esas respuestas de las personas. Porque ya después pasó el tiempo de que ya les vendían la Biblia y se las fiaban y en abonos y este y el otro, ¿verdad? Y les daban unos libros de la palabra de vida, ¿verdad? Y transversada que tienen los católicos. ¿Me está haciendo? Pero todavía esa gente decía, ustedes nosotros se la leemos. Y luego iban a la iglesia y recibían una hojita del Evangelio. Y cuando yo estaba chamaco pagaban 20 centavos por la hojita. Y venían unos 3, 4 versículos de la Biblia, ¿verdad? Y luego se aventaban un chorro mareador del gobierno, ¿verdad? De los empleados, de los trabajadores, Y eso es lo que decían en la iglesia. Y es que deben dar libertad a esos que están presos por gritarle al gobierno. Y eso es lo que sacaban en la hojita del Evangelio. En la hojita del Evangelio. Hoy todavía hay un montón de gente en el mundo que no tiene la Biblia en su idioma. Hoy todavía hay gente en el mundo que no tiene la palabra de Dios al alcance. Ahora, como le digo, nosotros la tenemos y hasta 2, 3 Biblias en casa. Y las Biblias andan por ahí deshojadas, aventadas. Y el niño y la niña jugando con la Biblia. Porque perdimos el valor de la espada de Jesús. De la espada de Jesús. De la palabra viva y eficaz. De la palabra viva y eficaz. Cuando traemos los niños al colegio, ¿verdad? Yo insisto cada vez y cada vez. Tiene que ser la palabra de Dios que es como fuego. Tiene que ser la palabra de Dios que es como martillo. Tiene que ser la palabra de Dios que es viva y eficaz. Tiene que ser la palabra de Dios que es como espada de dos filos, que haga la diferencia en la vida de esos niños. En la vida de esos niños. Para recordarles el carácter de Dios y para recordarles que deben tener carácter para con Dios. Para con Dios. Perder el tiempo en cosas ineficaces es clásico de los seres humanos. Clásico de los seres humanos. Perder el tiempo en las cosas, porque la Biblia dice que entonces necesitamos ponernos, escudriñar las Escrituras, dijo el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma. ¿Sabe usted por qué empieza con partir el alma? ¿Sabe usted por qué empieza con partir el alma? Porque en el alma es donde está el depósito de los pecados. Ahí en el alma de cada uno de nosotros está el depósito de los pecados. Ahí está el depósito de nuestras emociones. Y ahí es ahí donde el Señor quiere partir precisamente con esa espada de dos filos, con la palabra de Dios, partir el alma, partir el alma. Y luego dice, y el espíritu. Y el espíritu. ¿Se ha dado cuenta usted que de repente traemos mal espíritu? ¿Sí o no? ¿Se ha dado cuenta o no? Todos se levantan con un jijiji, jajaja. Qué chido, Juan. Señor, gracias por el sol. Gracias por la luz. ¡Ah! ¡Cierra la ventana! ¡Me da la luz! Se levanta con un buen espíritu. Se levanta con un buen espíritu. Por eso dice la Biblia que
penetra hasta partir el alma. Primero, ahí donde está el asunto de los pecados y la maldad, donde se acumula, ahí donde se está guardando, ahí donde está el depósito de los pecados, y ¿verdad? Y el Señor quiere partir esa parte para que no haya separación entre usted y yo y Dios, para que no haya separación entre nosotros y el Señor Dios Todopoderoso. Y luego el Espíritu, porque Él quiere que nuestro espíritu esté embellecido, nuestro espíritu esté embellecido por su palabra, por su Santo Espíritu, haciendo contacto con nuestro espíritu, que dice que al hacer contacto dice que somos hijos de Dios, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y recordar, hermanos, y muchas de las veces nos levantamos, ¿verdad?, con esa situación de olvidar que somos hijos de Dios, y como tal debiéramos de reaccionar y de comportar. ¿Cómo dijeron? Porque de seguro a ustedes no les pasa eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no les pasa? No, dice, este se levantó con el apellido, este se levantó con los Babela, ¿verdad? Se levantó con los Babela, este se levantó con los... Y cuidado, ¿verdad? Pero más cuidado cuando se levanta con los Villarreal. Digo, por puro, nomás por decir algo. De todos estos acusan, dice, no, este se levantó con los Cuellar. Sí, pues, ¿verdad? Nunca con Hernández. ¿Sabe qué? El asunto, mi hermano, es que precisamente para eso necesitamos la palabra de Dios cada día. Para eso necesitamos que la palabra de Dios, ese fuego, ese martillo, esa palabra viva y eficaz, esa espada que es esa palabra que es como espada a dos filos, que penetre hasta partir del alma, ahí donde se han amontonado, se han acumulado los pecados y la maldad, esas reminiscencias que están ahí y esos recuerdos que nos están diciendo. Ese dinosaurio que está por dentro, ¿verdad? Que está gruñendo ahí, ¿verdad? Eso es. ¿Cuáles son los carnívoros? ¿Cuáles son los dinosaurios carnívoros? ¿Alguien no sabe? ¿Los qué? ¿Quién dijo? A ver. ¿Quién dijo? ¿Verdad? Aquí está un adorador de los dinosaurios. El dinosaurio. ¿Quién es el dinosaurio carnívoro? Rosías, ¿cuál es? ¿Ya se celebró el cassette? Todos los días. T-Rex, el mismo que dijo el hermano, no, los dos son adoradores de los dinosaurios, ¿verdad? Por eso se extinguieron, ¿verdad? El T-Rex, bueno, y ahí se levanta con el T-Rex por dentro, queriendo comer carne, queriendo devorar a los demás, queriendo hacer, ¿verdad? Fuego no por la palabra de Dios, necesitamos la palabra de Dios que penetre, necesitamos la palabra de Dios que penetre hasta partir del alma y el espíritu, que acomode las coyunturas, dice la palabra de Dios, y los tuétanos, ¿verdad? Escuché, no sé si está bien dicho o mal dicho, y las coyunturas, dice, los tuétanos. Una comunicadora dijo que los tuétanos es la médula espinal. ¿Y sabe usted que la médula espinal tiene control sobre toda la sangre del cuerpo? Y la Biblia dice, Dios dice en su palabra, que esta espada de dos filos penetra hasta partir los tuétanos. ¿A quién le gustan los tuétanos de caldo de res? A mi esposa no le gusta. Pero cuando hay caldo de res, todo el mundo la rendimos pleitesía. Cómetelos. ¿Verdad? Le damos los tuétanos que nos salen nuestros hijos. Yo le quito la mitad y se come más de la mitad. ¿Sabe? Pero el Señor está diciendo, mire, le estoy llevando hasta esta idea, porque le estoy diciendo que lo que hace la palabra de Dios en nosotros, y cómo menospreciamos la palabra de Dios. ¿Cómo menospreciamos la palabra de Dios? Que dice, llega hasta partir los tuétanos, las coyunturas, los tuétanos, dice la palabra de Dios, hasta allá, hasta el centro de los huesos, allá por donde va el tuétano, por donde va la médula espinal, recorriendo toda la columna vertebral. ¿No será importante entonces leer la palabra de Dios? ¿No será importante entonces depender de la palabra de Dios? No solamente eso, y discernir los pensamientos. ¿Sabe qué? Hace tiempo que estoy orando y oro al Señor
Que el Señor controle mi mente, controle mi corazón y controle mi espíritu. Pero también oro por los demás, especialmente por los de mi casa. Que el Señor controle su mente, controle su corazón. Y sabe que la manera como Dios lo puede controlar es a través de la palabra de Dios. Porque la espada dice la palabra de Dios, discierne los pensamientos. Muchas de las veces tenemos ahí los pensamientos y esos pensamientos son los que nos definen. No se les olvide, como dice el proverbio. ¿Cuáles son sus pensamientos? Tales sean. Esos pensamientos nos definen y esos pensamientos salen. Por mucho que no querramos, esos pensamientos salen. Y es la palabra de Dios que nos va a hacer discernir esos pensamientos. Esos pensamientos que luego están en la maldad. Normalmente la mente corre más rápido que el corazón. Amén. La mente, mire, usted elabora en la mente la película completa hasta llega al final y le pone todo lo que necesita. ¿Cierto o no es cierto? Empieza a pensar por la mañana. Está ahí tratando de despertar, pero cuando lo vea, y le voy a decir, y le voy a hacer, y yo sé que le va a doler, y más, y verá, y le pone moños, y le pone frases, y le pone cosas, y le pone. La mente trabaja más rápido que el corazón. Por eso dice la Biblia, y discierne los pensamientos del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones. Porque de la mente pasa al corazón. De la mente pasan a las intenciones del corazón. Oh, mi hermano, la verdad es que es tremendamente importante. Ustedes saben que cuando leemos la palabra de Dios y lo hacemos con deseo de que el Señor nos hable, el Señor empieza a analizarnos, empieza a dejar que su espada pase, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que empieza a cortar, esa palabra que empieza a penetrar y que empieza a partir el alma y que empieza a decir, Señor, sí, perdóname, la verdad es que sí, perdóname por eso. Sí, Señor, le dije lo que no debía haber dicho, perdóname por andar hablando de más. Sí, Señor, dije una mentira, perdóname por mentiroso. Y empieza a penetrar, a partir el alma y el espíritu. Y empieza a endulzar ese espíritu que usted y yo tenemos, ¿verdad? Muy suave, muy dulce, ¿verdad? Muy dulce, ¿sí? Muy dulce, de eso tan dulce como esas paletas que tienen chile de a montón, ¿verdad? Arriba, encima, antes de llegar al dulce. Así somos muchos, ¿verdad? Como esa paleta manguito que tiene, ¿verdad? Todo lleno de chile. Antes de llegar al dulce, tiene que comerse todo lo picoso. ¿Cierto o no es cierto? Y antes de llegar al dulce, hay muchos todavía no se les acaba el chile. Va a ser día. Y todavía sigue lo amargo. Necesitamos una palabra de Dios. Por esta razón por la que necesitamos leer la palabra de Dios temprano. Es la razón por la que necesitamos leer la palabra de Dios, que nos fortalezca, que nos reconforte. Esa palabra que es como fuego, esa palabra que limpia las impurezas, esa palabra que es como martillo, que aunque con nuestro corazón se endurezca por el engaño del pecado, Dios está diciendo, tranquilo, todo está bien. No, pero mira, Dios me dijeron, todo está bien. Todo está bien. Yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero Señor, pero me dijo, mira cómo. Mira, escucha pueblo mío. Y la espada empieza, esa palabra viva y eficaz empieza a penetrar, empieza a hablar, y empieza a traer una calma que por nosotros solo no podemos. No.
no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta. Hermanos, gracias a Dios, bendito sea Dios, tenemos la revelación profética más. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos la palabra del Dios Todopoderoso en nosotros. No se les olvide. No nos olvidemos de los atributos de Dios. No nos olvidemos de lo que Dios es. No nos olvidemos del carácter de Dios. No nos olvidemos de lo que Dios hace. No nos olvidemos, nunca jamás. No pensemos que porque somos muy simpáticos, alguien dice que somos simpáticos. También Dios piensa exactamente lo mismo. No se olvide. Dios no cambia. Su palabra no cambia. El cielo va a pasar, la tierra va a pasar. Digo el Señor, por mi palabra permanece para siempre. Llegará el día en que vayamos a la presencia de Dios, y a que no sabe usted con qué el Señor nos va a juzgar. A que no sabe usted con qué el Señor nos va a juzgar. Tiene razón con la palabra. Bueno, pues eso es lo que oramos. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, mi Dios, por tu palabra que es como un fuego. Gracias, mi Señor, mi Dios, por tu palabra que es como un martillo que quebranta. Gracias, Padre Celestial, porque una y mil veces has demostrado que tu palabra es viva y es eficaz, y que es como una espada a dos filos que penetra, Señor, hasta partir el alma y el espíritu, las intenciones, los pensamientos. Discierne, Señor, hasta allá, hasta los tuétanos, Padre. Oh Dios, tu palabra es viva y es eficaz. Obra con tu poder y con tu gracia. Ayúdanos, por favor, a tener la palabra viva en nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, a depender de tu palabra viva y eficaz. Ayúdanos a entender y a creer que tu palabra, Señor, es verdad, que nadie como tú podría dar. Obra con el poder del cielo, Señor, manifiesta. Pero así como estamos, hermanos, habrá algo por lo cual tengamos que pedirle perdón a Dios con relación a su palabra. Habrá algo que usted diga, la verdad es que Dios lo sabe, he sido negligente con la palabra. La verdad es que Dios lo sabe, la he dejado de leer por días. La verdad es que Dios lo sabe, hay muchas cosas que no estoy haciendo de lo que Dios dice con su palabra. La verdad es que otro gallo cantaría si yo dependiera de la palabra. La verdad es que otra situación sería mi vida si la palabra fuera mi regla de regla. Ahora recuerdo que es viva y es eficaz, que es como un fuego, que es como un martillo, que es como una espada que penetra, parte el alma, el espíritu, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, mi Señor. Gracias. Te ruego en el poderoso nombre de Jesús, tú nos ayudes. Tú nos ayudes a estar pendientes a tu palabra, día con día. Tú nos ayudes, Padre Celestial. En esa área tenemos tanta pelea, tanta dificultad, tantas justificaciones. Pero vamos que tú nos ayudes.
Los espíritus agrios, amargos están en nosotros. Pero tú quieres, Padre Celestial, que tu palabra haga la diferencia en nosotros. Nuestra alma está llena de pecado, pero tú quieres con tu palabra para ti cortar, quitar, obra correctamente. Nuestros pensamientos corren veloces para tratar de hacer las cosas que pensamos son justas delante de nosotros y de nuestros ojos. Nuestro corazón está presto, Señor, para soltar por nuestra boca nuestras propias pensamientos, reducciones y situaciones. Ayúdanos, por favor. Señor, manifiéstate. Danos con tu palabra esa fortaleza. Danos el ánimo y la gracia de leer día por día tu palabra y de ponerla y dejar que penetre el espacio y haga su trabajo para nosotros. Ayúdanos, por favor, confiamos en ti. Perdónanos por lo negligente que somos con tu palabra. Perdónanos, Padre Celestial, por tantas veces y tantas ocasiones que, teniendo en mente que la palabra es la respuesta, la dejamos para tomar el pensamiento de otros. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos y te suplicamos y te agradecemos por favor. Perdónanos, por favor. Amén. Y amén. Así de pie, hermanos, vamos a prepararnos para recoger los diezmos y las ofrendas de nuestro culto. Recogemos los diezmos, hermanos, y las ofrendas. Vamos a cantar: soy feliz porque Cristo me salvó. Bien, hermano, vamos a orar para quedar despedidos en esta noche. Oramos: Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque esta tarde, Señor, nos has permitido reunirnos y hemos sido bendecidos, Señor, con tu palabra. Te ruego, Señor, que por favor también bendiga las ofrendas, bendice los diezmos que se han levantado, bendice al Arrendador Alegre, y te rogamos, Señor, que también nos lleves, por favor, con bien a nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.